Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, bienvenidos a su canal Desafío Moria. Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta bien interesante que nos han hecho, bien importante, así que por favor no se despegue de este canal. Puede dejarnos un comentario, puede darnos un like, puede compartir este video, porque quizás esta incógnita que nos presentaron aquí pues es la misma que usted pueda tener. Así que quédese con nosotros hasta el final. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Maravilloso Señor, te damos gracias porque nos regalan la oportunidad de disfrutar tu palabra, pero también de disfrutar todas aquellas bendiciones que pensando en nosotros, Señor, nos has dado. Te pedimos que al abrir tu palabra, Señor, a esta hora, podamos encontrar en ella salvación. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que vamos directamente, mis hermanos, a la pregunta que nos han hecho. Es una pregunta bien importante y aquí está. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay muchas personas que dicen el Espíritu Santo es una paloma, el Espíritu Santo es una fuerza, el Espíritu Santo es la esencia de Dios, el Espíritu Santo es Dios mismo. Y hay muchísimos conceptos acerca de lo que es el Espíritu Santo. Bueno, pues hoy vamos a través de las Escrituras a descubrir quién es el Espíritu Santo. Así que prepárense, porque vamos con nuestro primer texto. Vamos a utilizar la Biblia, vamos a abrirla, porque en ella es donde encontramos las respuestas. Miren lo que dice la Escritura, especialmente aquí en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, cuando dice el Espíritu de Dios, no es una misma persona o no es un mismo ser, sino es alguien diferente, el Espíritu de Dios. No olvidemos que ya en otro video habíamos hablado que Jesús es enviado de Dios, enviado de. El Espíritu Santo, la Biblia dice que también es enviado de Dios o enviado por Dios. Aquí dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Así que no es una misma persona, es diferente. Bueno, pero sigamos yendo en las Sagradas Escrituras para poder saber quién es. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y si nos damos cuenta, dice la Escritura en Génesis 1:26, en plural. Entonces dijo Dios, hagamos. Si Dios fuese solito, Él, simplemente la Biblia dijera, entonces dijo Dios, haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero la Biblia dice hagamos, o sea que interviene más de una persona. Interviene más de un ser celestial. Hagamos al hombre. Bueno, y cuando nosotros vamos a la Escritura y descubrimos que existe Dios Padre, que existe Dios Hijo y existe Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Bueno, hagamos al hombre. Los tres se unieron en un solo pensamiento, con un solo propósito, un solo objetivo. Hagamos al hombre. Esta declaración es bien valiosa, es importante. Ese hagamos define verdaderamente quién es Dios. Dios en tres personas. Bueno, pero sigamos avanzando. ¿Qué más dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? San Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así: y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y noten algo importante porque aquí en este texto precisamente están los tres individualmente involucrados. La Biblia dice que quien es bautizado es Jesús.
Pero cuando Él es bautizado, cuando sale del agua, los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende como una paloma. Y cuando desciende, se escucha una voz en los cielos. No es una voz de la paloma, no es que la paloma esté hablando, porque si la paloma hubiese hablado, el registro bíblico lo hubiese dicho. Y se escuchó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien tengo complacencia. 3 personas diferentes. 3. Cristo Jesús, recién bautizado. El Espíritu de Dios que desciende como paloma. Se abren los cielos. Se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado. Bueno, 3 personas. Pero sigamos adelante. ¿Qué más dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? San Juan capítulo 5 versículo 30 y San Juan 14 26 nos dicen algo hermoso. Miren lo que dice San Juan 5 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esta declaración es de Cristo Jesús. Cristo Jesús está diciendo en San Juan 5:30, miren, todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, todo lo que ustedes han visto, no es simplemente porque yo lo hago, sino porque mi Padre me ha enviado y me ha enviado a hacerlo. ¿Podemos notarlo? Jesús es enviado. Pero noten algo importante aquí. El versículo 26 de Juan 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Noten. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Una vez más, la Biblia hace distinción de 3 personas. Y el Espíritu Santo no es una fuerza. Y el Espíritu Santo no es Dios mismo. Porque Él será enviado así como Jesús fue enviado. Y sería enviado por Jesús. Porque Jesús les dijo a los discípulos: yo me voy, pero ustedes solos no se van a quedar. El Espíritu Santo vendrá. Un Consolador vendrá y habitará con ustedes y estará con ustedes. Pero aunque Jesús hace esta declaración, quien envía al Espíritu Santo es Dios Padre. ¿Podemos notarlo? 3 personas, un mismo Dios, un solo Dios. Pero notemos lo siguiente. Comparaciones del Espíritu Santo en la Biblia. Bueno, San Mateo 3:16 compara al Espíritu Santo con una paloma. Primera de Samuel 16:13 compara al Espíritu Santo con aceite. Ezequiel 37:9 compara al Espíritu Santo con un viento. Hechos capítulo 2 versículos 3 y 4 comparan al Espíritu Santo como fuego. Entonces nosotros decimos, bueno, paloma, viento, aceite, fuego. ¿Todo eso es el Espíritu Santo? ¿Cómo es eso? Bueno, hay algo que nos debe quedar claro especialmente a nosotros. Y es que el Espíritu Santo no es ninguna de estas cosas. Son símbolos que ilustran las funciones de la obra del Espíritu Santo. ¿Podemos notarlo? Ninguna de estas cosas es el Espíritu Santo. Cada una de estas está representando una función del Espíritu Santo. Una tarea del Espíritu Santo. Paloma, viento, fuego. El Espíritu Santo. Funciones. Algunos piensan que el Espíritu Santo es una sustancia o esencia. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es una persona que ama, razona, piensa, ayuda, guía, redarguye y enseña. Todas estas indicaciones nos muestran que el Espíritu Santo tiene personalidad. Entonces,
Cuando yo leo la Biblia y descubro todo esto, yo digo alabado sea el Señor. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza como muchos suponen, o no es esencia como muchos suponen, sino es una persona. Y es una persona independiente de Dios Padre e independiente de Dios Hijo. Alabado sea el Señor. Pero noten lo que viene aquí enseguida especialmente. La Biblia dice en 1 Corintios 2:10 que el Espíritu Santo tiene intelecto, así como también nosotros, cada persona, cada ser humano tiene su propio intelecto, tiene su propia inteligencia, maneja su propio conocimiento. El Espíritu Santo también. Miren lo que dice aquí acerca del intelecto del Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Podemos notar, el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces Él tiene su propia inteligencia. Él actúa de manera independiente del Padre o del Hijo. Pero noten, hay otro texto que nos dice algo maravilloso. Hechos 13:2 precisamente nos muestra que el Espíritu Santo tiene voluntad y voluntad propia. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme, a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Podemos notarlo? El Espíritu Santo dice: apártenme a Bernabé y a Saulo, a Bernabé y a Pablo, apártenmelos, porque ellos van a ser evangelistas poderosamente usados por mí. El Espíritu Santo tiene voluntad propia y eso debe quedar claro para nosotros. Voluntad propia. Él dice: apartadme, separadme a Pablo y a Bernabé. Pero noten, hay otro texto bien interesante aquí que nos muestra que el Espíritu Santo tiene emociones. Efesios 4:30, miren lo que dice allí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. Y es que qué complicado es esto. ¿Saben? Porque el deseo de Dios es que todos los seres humanos alcancen salvación eterna. Pero resulta que cada persona toma su propia decisión. Efesios está diciendo: no contristéis al Espíritu Santo. Así como Génesis dice: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. O sea, el Espíritu Santo no estará todo el tiempo hasta el fin del mundo, hasta que Cristo esté viniendo, no estará llamando a los seres humanos. Hay un límite, hay un tiempo de gracia determinado. Y cuando ese tiempo de gracia finalice, nadie podrá escuchar la voz del Espíritu Santo, porque se habrá retirado sobre la tierra. Y los que han sido sellados permanecerán, y los que no, aumentarán en su maldad. Así que Él tiene sentimientos. No lo pongan triste con sus acciones, con sus elecciones. No lo entristezcan. Está diciendo el texto en Efesios 4:30. Pero hay otros textos más que quería compartir con ustedes y están aquí. Juan 14:26 nos dice que el Espíritu Santo enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él les enseñará y les hará recordar. Es la tarea del Espíritu Santo. En este proyecto de salvación, es su tarea enseñar y recordar. Así que, por eso, cuán importante es que cuando nosotros leamos la Biblia, nosotros oremos a Dios y pidamos a Él su orientación y pidamos a Él su presencia. Porque es Él el que pone en nuestra mente
la sabiduría del cielo, es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Porque nosotros por sí solos, pues no reaccionamos, pero el Espíritu Santo es el que llama nuestra atención, es el que nos dice, es como esa voz interna que escuchamos, que muchos declaran es la voz de la conciencia, la que nos hace pensar, no hagas eso, eso está mal, no vayas a hacerlo. Y muchos luchan o luchamos con esa vocecita, ¿no?, que escuchamos por allá. No hagas esto, no vayas allí, no hagas aquello. Pero decimos, pero qué, mejor hagámoslo. No contristáis al Espíritu Santo. Tremendo esto. Y este versículo. Pero noten el siguiente. Romanos 8:14 dice que el Espíritu Santo es nuestro guía. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuán importante entonces es pedirle a Dios, no que envíe al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está? Y creo que muchas veces cuando nosotros oramos precisamente por el Espíritu Santo con nosotros, oramos mal porque decimos, Señor, por favor envía tu Santo Espíritu. No, el Espíritu Santo ya está. Lo que nosotros debemos hacer es decirle, Señor, permite que tu Santo Espíritu se manifieste en mí, se manifieste en mi familia, se manifieste en la iglesia, se manifieste en mi barrio, se manifieste en mi trabajo, se manifieste donde yo estoy. Eso es lo que nosotros debemos pedir. Pero las Escrituras, además de decir en Romanos 8:14 que el Espíritu Santo es nuestro guía, también Hechos 8:29 nos indica qué hacer. El Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Y recuerdan ustedes esta historia? Está un hombre etíope leyendo las Sagradas Escrituras en su carruaje, pero no entiende lo que lee. Lee y no entiende. Entonces el Espíritu de Dios le dice a Felipe, ve hasta donde está ese carruaje. Y allí, el que está leyendo, lee y no entiende. Entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Él dice, no, yo no entiendo nada. ¿El profeta está hablando de él mismo? ¿Está hablando de otro? Entonces, la Biblia dice que Felipe le enseña y le dice, está hablando de Cristo Jesús, Él murió en la cruz. Y para alcanzar la salvación, tú debes ser bautizado. Y el hombre dice, bueno, aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas? ¿Qué lo impide? El Espíritu Santo había convencido al etíope de pecado, justicia y juicio. Y nosotros solamente somos instrumentos. Y nosotros debemos aprender eso, que somos instrumentos meramente. Pero que el Espíritu Santo es una persona, que es Dios, pero que es individual. No es el mismo ser. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no son uno solito, sino son tres personas unidas en un mismo propósito, un mismo pensamiento. Ahora, es un ser individual que piensa, que estuvo en la creación del ser humano, por eso nos conoce perfectamente y puede ayudarnos. Pero también es el único que nos dirige para llegar hasta los pies de Cristo. Y refugiados en Cristo, entonces poder alcanzar salvación eterna. Es una persona con sentimientos, con emociones, con capacidad de decidir y de hacer. Ese es el Espíritu Santo. Dios te bendiga.